de caballos. La historia dormía Y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos Preguntó ¿cuál es la lucha de la gente para lograr la paz. ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana. la humanidad, Ayúdenla, ayúdenla. que sea humana la humanidad. Él soñaba con flores, Soñaba con aves, también despertó y miró Un rocío rojo, flores de sangre son, aves de guerra son tal y como está. el mundo de hoy. Y también habló ¿Cuál es la lucha de la gente para? lograr la paz. ¿Y cuál paz? si quieren dejar Al mundo como está. Ayúdenla, ayúdenla. que sea humana la humanidad. Ayúdenla, que sea humana la humanidad. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Yo quiero especialmente agradecer a todos los cantores y cantoras que en este video expresaron además una interpretación hermosísima de la letra y de la canción de nuestro cantor del pueblo, Alí Primera. El despertar de la historia, hagamos más humana la humanidad. Hay una frase allí que a mí me encanta, que es construyamos la historia y que otros la escriban en un mundo mejor. Nuestra tarea a partir de la llegada del comandante Chávez en 1998 ha sido construir la historia, precisamente para que las generaciones futuras puedan escribirla y escribirla en un mundo mejor. Por eso es que traigo a colación esta hermosa expresión artística, este hermoso colectivo que canta esta canción con un gran nivel de conciencia. Hoy vamos a hablar de los avances constitucionales, de los avances en materia de la igualdad material y precisamente porque recientemente se aprobó en la Asamblea Nacional una ley para la atención integral de personas dentro del espectro autista, con trastorno del espectro autista. Y para este tema hemos nuevamente invitado a una gran analista, gran jurista, poeta, que nos ha acompañado sobre todo cuando hacemos evaluaciones o análisis desde el punto de vista jurídico de lo que ha sido el avance en materia de derechos humanos en Venezuela. Y tenemos con nosotros una invitada especial, la doctora Ana Cristina Bracho. Bienvenida, Ana Cristina, a Tu Casa TV y a este programa que ya es tuyo. Muchas gracias. Yo quiero resaltar que la doctora Ana Cristina Bracho, jurista, poeta reconocida, escritora, muy joven, pero con mucha trayectoria porque es una gran intelectual y además es profesora en el Instituto de Investigaciones del Poder Judicial, adscrito a la Escuela Nacional de la Magistratura, tiene posgrado, entre otras cosas, en materia de derechos humanos en la Universidad de Caen, en la región de Normandía, Francia, y ha desarrollado, por supuesto, temas importantes involucrados con el derecho de los grupos vulnerables, derechos de la mujer. Ahora mismo tiene un podcast donde hace un trabajo interesantísimo de cápsulas informativas y análisis precisos sobre el tema de los derechos de las mujeres. Bueno, Ana Cristina, para hablar de estos avances con la ley que se acaba de aprobar recientemente para personas que se encuentran dentro del espectro autista, un tema que además toca a toda la sociedad venezolana porque pues es más frecuente de lo que uno cree el diagnóstico
de una condición dentro del espectro autista. Pero todo esto lo vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora vamos a hacer un marco de lo que significa dentro de la Constitución y dentro del proyecto revolucionario la igualdad en cuanto a principio y cómo se materializa. Bueno, Olga, es un gran tema, ¿no? Porque estamos ante nuevos paradigmas constitucionales. Realmente el tema de la igualdad, que es transversal a todo el constitucionalismo, es uno de los que más ha tenido evolución. Ha tenido evolución desde un punto de vista muy importante porque nuestra tradición jurídica es aquella que habla del derecho a la igualdad, que se va a encontrar con las tradiciones anglosajonas que hablan del derecho a la no discriminación. Estos dos conceptos hoy en día parecen tan hermanados que son dos caras del mismo punto. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que nosotros venimos de un esquema inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se calca en la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948, que habla fundamentalmente del derecho a la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es una ficción que plantea que ninguna persona puede ser objeto de un trato diferenciado por una razón injusta. Ahora bien, lo que ha sido la evolución, sobre todo desde la década de 1970, es la conquista de los derechos de los grupos con características propias. Así vamos a encontrar, por ejemplo, la evolución representada por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el derecho de los afrodescendientes, el derecho de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, y más recientemente los movimientos de reconocimiento de los derechos de los campesinos. Al día de hoy el tema de la igualdad está realmente penetrado por la idea de la diversidad, porque esa igualdad que dice que cualquiera ha de ser tratado como igual ante la ley se encuentra con una realidad social compleja, y es que no es igual quien no está en la misma situación. A partir de allí comienzan a desarrollarse acciones positivas, cláusulas de corrección que van a buscar llevar a una igualdad material a aquellos que están en una desigualdad real. A partir de ahí, el tema de la igualdad comienza a hermanarse con otro concepto. Ya decíamos, bueno, lo tomamos de los documentos clásicos, se encuentra con la no discriminación, pero sobre todo se ancla en la idea de que la igualdad está en la dignidad de las personas. Y si todas las personas tienen derecho a tener dignidad, a tener las prestaciones mínimas para desarrollarse, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que una persona, independientemente de su situación, tiene derecho a la educación. Por eso, por ejemplo, en lo que planteamos al día de hoy, una de las cláusulas centrales de estas leyes es decir, ¿cómo logro yo que una persona que tiene una divergencia neurológica, que tiene un comportamiento distinto, pueda efectivamente tener dignidad, educación, trabajo, participación comunitaria y política, que de lo contrario una noción restringida de la igualdad no se preocuparía por eso y haría en realidad imposible esa participación y en consecuencia el disfrute de sus derechos? Hay un tema que acabas de señalar que es importante. El principio de la diferenciación ha sido fundamental para garantizar la igualdad material, es decir, agrupar a los que sí son iguales, diferenciarlos y crear los mecanismos para que lleguen en las mismas condiciones o partan de la misma situación. Por eso se establecen, como tú bien dices, mecanismos, procedimientos administrativos, jurídicos o políticas de Estado para garantizar que la partida sea en condiciones de iguales. Y hablas del tema de la educación, que es importante. Yo quería recordar algo, una discusión que siempre se ha dado en Revolución. Porque aquí se decía, antes de la llegada del comandante Chávez, y muchos lo siguen repitiendo, de alguna manera, que, por ejemplo, el acceso a la universidad pública era igual para todo el mundo. Y eso era una falacia, porque, por supuesto, el que tenía buenas condiciones de alimentación, que tenía buen acceso al colegio, que podía ir superando nivel a nivel, podía llegar en buenas condiciones a hacer un examen
para ingresar a la Universidad Central, por decir algo. Pero el que tenía dificultades, una familia disfuncional, poco acceso a una alimentación completa, tenía que caminar 2, 3 kilómetros para llegar a su colegio, a esa persona se le hacía muy difícil cuando presentaba tener las mismas condiciones. Si la revolución se ha encargado de precisamente resolver las causas para que todos tengan las mismas condiciones y partan del mismo piso para acceder de forma igualitaria a temas como la educación. Pero tenías que resolver el acceso a la escuela más cercana a tu domicilio, una alimentación balanceada, mejor condiciones de trabajo para los padres. Y háblanos un poco de eso, porque eso es muy importante cuando queremos entender el tema de la igualdad, que a veces se dice muy fácilmente que hay igualdad de acceso. No, las condiciones socioeconómicas, las condiciones, como tú bien lo decías, son muy variantes y necesita no solo del Estado, sino el compromiso de la sociedad para que podamos tener el mismo piso, y avanzar por ejemplo, el ingreso a la universidad, el ingreso a los colegios. Sí, este es un tema súper interesante porque realmente, aunque algunos lo plantean como sencillo, es la gran dificultad. Porque el paradigma que establece que las personas deben tener, hablando un poco como Eduardo Barcesat, las necesidades básicas cubiertas y que para eso sirve el derecho, para dar las condiciones de que todas las personas cubran sus necesidades, nos va a llevar a un escenario en el que nos encontramos con que nosotros vivimos en sociedades que están caracterizadas por la discriminación, que además es interseccional. ¿Por qué? Porque realmente nosotros encontramos que el acceso a los derechos se dificulta a nivel mundial en función del lugar donde vivo, de los recursos económicos a los que tengo acceso, si tengo en mí misma una o más causas de frecuente discriminación. Por ejemplo, el acceso a los derechos es menor en mujeres de bajo acceso educativo, rurales, que además son indígenas o afros. Esa es una constante de las lecturas de los derechos humanos. ¿Cómo se trabaja para corregirlo? Como veíamos, gran parte de esta filosofía está anclada en la idea de la acción afirmativa. La acción afirmativa, en vez de pretender que la realidad entre en el derecho, quiere que el derecho entre a la realidad. Y va a tratar el tema educativo, por ejemplo, con las cláusulas mínimas de inclusión de minorías que tienen en su realidad mucho más difícil llegar a ese punto. Por ejemplo, a las condiciones idóneas, al internet para estudiar, a los libros, etc. La acción afirmativa entonces se vio primero como la obligación de abrirle la puerta a quien por las condiciones que tiene no llegaría hasta ese punto, pero también se ha venido complejizando porque primero se han planteado acciones afirmativas por más razones. Por ejemplo, el gran debate de la paridad de género en los parlamentos. Así como lo dices en educación, en representación política, existen cosas como la maternidad que hacen que la disposición de tiempo y de recursos para la política sea menores en las mujeres. Entonces, a partir de allí se construyen cláusulas que obligan a permitir a las mujeres llegar a esos espacios. Sin embargo, en este punto nosotros también vamos a ver que la acción afirmativa, que se parece, por ejemplo, a políticas que aquí han existido mucho tiempo, como decir, ¿cómo soluciono yo que los niños no tienen la ropa para ir a clases? Bueno, les doy un uniforme. En cierto modo es una ficción, porque en realidad lo que tú tienes que corregir es la situación en la cual las mujeres no llegan al escaño, como tú tienes que corregir la situación de las condiciones materiales, porque la acción afirmativa te va a dejar igual un sector discriminado y te va a perpetuar la situación, que ahí es muy interesante porque, por ejemplo, en sistemas como en Estados Unidos, este tipo de cosas se elogian porque tiene una visión del individuo en el que es el individuo el que tiene que enfrentarse a las condiciones adversas. Y se habla, por ejemplo, de la teoría del hombre hecho a sí mismo. Es decir, esa idea que veíamos, por ejemplo, con la presidencia de Barack Obama, que un afroamericano puede llegar a presidente de Estados Unidos. Y no es que tienen que cambiar las condiciones estructurales que permiten que los afroamericanos son los más encarcelados, son las principales muertes por la pandemia de COVID y quienes tienen menos acceso a los beneficios sociales. Entonces allí es donde vemos que la desigualdad
debe ser combatida, la estructura jurídica y social la perpetúa, y la manera de combatirla va a depender también de qué entendemos nosotros. Si entendemos que es la sociedad toda que debe avanzar para que cualquiera, independientemente de quién sea, tenga acceso a las condiciones de vida que requiere, o simplemente se abre un puntico, que es esta lógica, por ejemplo, de las principales universidades norteamericanas que dicen, bueno, de cada 1000 cupos, 50 o 10 tienen que ser para poblaciones afro, y nada más le permite desafiar la estructura a quien es abiertamente extraordinario, porque puede, a pesar de esas circunstancias, llegar a unos niveles que son mucho más fáciles para quienes tienen las condiciones para estudiar, como estamos hablando. Así es. Nos vamos a tener que ir a un corte, doctora Ana Cristina, y continuamos en el próximo segmento analizando un poco más este tema. Continuamos en La Balanza, hoy entrevistando a la doctora Ana Cristina Bracho, la tenemos aquí con nosotros. Ella es jurista, poeta, escritora y tiene una larga trayectoria en el análisis del derecho y la reflexión sobre el derecho, sobre todo en materia de derechos humanos. Doctora, estábamos conversando en el segmento pasado sobre la igualdad material y la necesidad de acciones afirmativas, de acciones que discriminan positivamente para garantizar el acceso a las mismas condiciones que sean las que garanticen la igualdad. Pero esto tiene mucho que ver con el modelo político, con el modelo de Estado, con el modelo que concibe la Constitución. En nuestro caso, por ser una Constitución bolivariana, que es profundamente republicana, el bien común es el pilar fundamental de la República, y los valores que maneja el proyecto bolivariano, el proyecto revolucionario que trae nuevamente el proyecto bolivariano en 1998, busca en todo momento garantizar las condiciones materiales para que esa igualdad sea real, para incorporar, incluir efectivamente a todos los grupos que han sido históricamente vulnerados a las condiciones que requiere para perder su vulnerabilidad y llevar las mismas condiciones. ¿Qué tiene que ver esto con el modelo capitalista, que es profundamente desigual, que no promueve las condiciones materiales y que vive como modelo económico precisamente del empobrecimiento de grandes mayorías y de la exclusión de grandes mayorías? Evidentemente son temas que están muy relacionados, pero yo quisiera retomar, por ejemplo, que la visión clásica de la igualdad, anclada a la idea de la república, está pensada, por ejemplo, en la prohibición de los títulos nobiliarios. Es decir, que existan causas en el sujeto que diferencien el goce de los derechos y también de las responsabilidades, porque recordemos que esa formulación que se hace a la luz de la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, lo que quería era acabar con el privilegio personal, que solamente se mantiene en la República con causas muy específicas, como los privilegios personales que tienen los diputados en función del rol que tienen y solo por ese rol. La igualdad parte entonces desde allí a encontrarse a una gran pregunta. ¿Queremos una igualdad entre iguales, que es entonces lo que plantea la República, que permite una visión liberal, o queremos entender la igualdad como el reconocimiento de que todos tienen la misma dignidad y por ende reconocer las diversidades? A partir de allí tenemos dos planteamientos que son diferentes, porque si queremos reconocer las diversidades como el derecho de cada quien ser, como nos dice la Constitución del 99, de acuerdo al libre desenvolvimiento de su personalidad, nosotros tenemos que tener condiciones que lo garanticen. Ahora, entrando en el siglo XX y en el XXI, los planteamientos de la igualdad para el capitalismo están entendidos como igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades más igualdad ante la ley, lo que me da es un marco para la competencia, que es abismalmente diferente a un marco para la colaboración y en reconocimiento que todo aporte es valioso y que no existe y deben abolirse todas esas excepciones que existen en nuestro
en nuestro sistema en el que hay personas que están llamadas a permanecer excluidas. De ahí que, por ejemplo, el tema que hablamos hoy del reconocimiento de que las poblaciones divergentes, las poblaciones discapacitadas necesitan los mismos derechos, es un enriquecimiento porque significa la visión de la República como la colectividad somos todos y nadie merece quedarse aparte o excluido de las funciones dentro del país. Entonces, están allí, están contrapuestas. A veces vemos que algunos creen que basta con la igualdad liberal, pero siempre se hace desde el privilegio, porque allí lo que vamos a darnos cuenta es que toda esa construcción liberal de la igualdad reconoce los derechos al individuo. Y hay quienes hacen una pregunta muy simple: ¿quién es el individuo? Porque lo que se ha venido denunciando es que esas categorías de derechos se reconocen para personas que están en una situación de acceso a. Entonces, no son todas las personas, no son las personas que están en las periferias de las ciudades, no son las personas que tienen condiciones de desposeimiento material, sino aquellos que tienen un nivel suficiente, porque recordemos que la igualdad, cuando se declara, no se entendió ni siquiera como un concepto que chocaba con la esclavitud, sino que se estableció como un derecho entre ciudadanos, y para ser ciudadanos había que ser hombre, libre y dueño de los medios de producción. Entonces, allí vemos que ese cambio, además, no es solamente teórico que lo hacemos los juristas. Si tú tomas la Constitución del 61, tú te das cuenta que esa Constitución, con enunciar que nadie debe ser discriminado, que todos somos iguales, les basta. A diferencia de la Constitución del 99, que te va a decir cuáles son los derechos. Y tienes, por ejemplo, cláusulas que son realmente revolucionarias, como aquella que reconoce el derecho a la seguridad social de las amas de casa, porque está diciendo que en la estructura social no todas las personas cotizan al mismo tiempo la misma cantidad de trabajo, aunque trabajen todos los días de su vida. Así es. Bueno, yo me refería sobre todo a la República Bolivariana, porque ya Bolívar, independientemente que él se alimentó del concepto liberal reciente, de la recién Revolución Francesa, él hablaba ya de la diferenciación y él estaba encaminado a abolir la esclavitud, porque esa fue parte de, digamos, que su lucha emancipadora, igual que de las personas que lo acompañaron. Estamos hablando de grandes, ilustres hombres que también aportaban al tema de la diferenciación. Ya nosotros como Proyecto Bolivariano, en ese momento ya hablamos de la diferenciación. Es decir, la igualdad no es entre... La igualdad entre iguales es muy fácil de denunciar, pero es la igualdad entre los diferentes. Es decir, cómo hacer que entre los diferentes podamos llegar al mismo punto de partida. Hay un elemento también importante que tiene que ver con toda esta situación. Doctora, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo, desde los diferentes espacios de la Asamblea Nacional Constituyente, luego la Asamblea Nacional, los debates en la calle, del tema de la no discriminación y del respeto a las diferencias, porque esto tiene mucha relación con los crímenes de odio cuando no se hace respetar. Es decir, por ejemplo, en cualquiera de estos grupos vulnerables que a través de normativas quieren garantizar su igualdad, no todos la logran porque hay digamos que un no reconocimiento social de esas diferencias. Y eso puede llevar en un momento determinado a que esas diferencias causen, se interpreten como una amenaza, ¿ok? Y entonces la persona amenazada empieza a hacer acoso, bullying hacia esa persona que es diferente por no querer reconocerla. Háblanos un poco de eso, porque esto tiene mucho que ver, entendamos. Hay leyes que a lo mejor no son punitivas, que reconocen los derechos, como el caso de la ley de atención integral a las personas dentro del trastorno. Hay una situación en la que ciertamente el no reconocimiento, el no entender las diferencias y el bullying que se hace a estas personas puede considerarse un crimen de odio cuando ocurre. Claro, evidentemente todos los crímenes de odio están anclados en la idea de una persona que se reconoce como superior a otro. Ese otro suele coincidir con categorías especialmente vulnerables, pero además parten de la negación de la dignidad universal. O
sea, yo reconozco que aquel que me molesta por una condición X o Y no tiene el mismo derecho a la vida, a la libertad, e incluso lo reconozco como una categoría a la que le debo enviar un mensaje y por ende es un delito particular porque mi objetivo no es la persona a la que se le causa el daño, sino toda esa comunidad. O sea, como decirle, no eres bienvenido, retrocede, no entres a este espacio. Por eso son categorías que están relacionadas. Igual que hay unos temas que son muy interesantes en los cuales yo creo que nosotros tenemos un gran reto jurídico, porque así como veíamos ese caminar, ahora hay un reto y es que el reconocimiento a la diversidad tiene que ir anclado a la noción de república y no utilizado para la fragmentación, que es una de las derivas neoliberales de esto, en la que se busca decir solamente la individualidad es valiosa y por ende las luchas colectivas no tienen lugar, cuando realmente el reconocimiento de la diversidad es la lucha más colectiva que tiene que haber porque es esa integración de seres lo que nos constituye como comunidad. Y ahí retomo la idea del crimen de odio, porque el crimen de odio tiene esa idea de la ruptura de la comunidad. O sea, por ejemplo, las nociones de crimen de odio que comienzan a usarse en los años 80 están relacionadas con los crímenes causados contra una persona por su pertenencia étnica y para marcar la superioridad de otra etnia que busca no permitirle la entrada a esta mayoría. Por eso es que se reconocen que son conceptos que en el tiempo surgen juntos, porque el odio antes del reconocimiento del derecho es estructura social. O sea, es segregación. ¿Qué era el odio en Estados Unidos antes del reconocimiento de las luchas afro? La segregación de una puerta para blancos, una puerta para negros. Cuando el movimiento negro logra el reconocimiento de sus derechos civiles, que ya ha pasado todo este camino, es que se vienen a plantear los crímenes de odio como categoría jurídica, porque ¿qué es lo que significa este tipo de delitos? El celo, la rabia, la reacción ante que aquel que yo consideraba legítimamente excluido, hoy lo tengo que tratar como igual, como digno. Es importante esto que estás hablando, Ana Cristina, porque ciertamente el tema que abordamos hoy, que es la ley de atención integral para el espectro autista, está muy vinculado al reconocimiento de una condición que es precisamente la que agrupa a todas las personas que están dentro del espectro autista. Es decir, son condiciones que aunque pueden adaptarse en el tiempo, neurodivergencias que pueden adaptarse por diferentes técnicas o por desarrollo o madurez, que eso ocurre en personas que están en el trastorno del espectro autista, son condiciones que no las puedes eliminar, que naces con ellas. Es como el tema de los grupos afrodescendientes o de las mujeres. O sea, son condiciones que no puedes eliminar. Es decir, que tienes que aceptarlas tal como son, porque son parte inherente a su existencia, ¿no? Que eso es un tema determinante para el reconocimiento de los diferentes y el reconocimiento de los grupos que necesitan, que merecen ser apoyados materialmente para que tengan condiciones de igualdad. En este caso, y eso tenía que ver con el tema del odio, que normalmente cuando alguien incurre en un delito de odio es porque lo hace contra una comunidad que no puede cambiar su identidad, que por razones biológicas, por razones estructurales, culturales, no puede cambiar su identidad, no puede cambiar su religión, no puede cambiar su forma de ver el mundo porque tiene una visión política del mundo, como el caso de, digamos que la persecución a los comunistas, el tema de los afrodescendientes, que no pueden cambiar su estructura genética, su estructura cultural. Háblanos un poco de eso, por eso es importante que lo detallemos también, entender que este reconocimiento de grupos vulnerables tiene que ver además con condiciones que no pueden cambiar, que ellos por sí mismos no pueden cambiar fácilmente. Tiene que ver mucho con eso, tiene que ver también con la idea de que la existencia del otro afecta mi derecho a ser. Por eso la categoría de derecho a odio, además de los que nombras,
tiene mucho que ver, por ejemplo, con el rechazo a los migrantes. Recientemente veíamos ese crimen horrible en Estados Unidos del que arrolla a unas personas en una parada y lo hace por su condición de migrantes que está generada de su nacionalidad, de su origen étnico, y a partir de allí nosotros vemos cómo significa en el fondo, en el corazón, una visión de la superioridad, como se encontraba, por ejemplo, en las ideas de razas puras, en la idea de una manera acartonada de ser de la realidad, donde el otro es un inferior, es un enemigo y es una amenaza. Y a partir de allí nosotros vemos que el reconocimiento del mundo, donde las relaciones no deben ser de subordinación, es lo que nos da esto, porque el crimen de odio lo que busca es la dominación, la subordinación del otro y la negación de ese otro de sentarse en la misma mesa. Y están esas causas que describes, que además generalmente son acumulativas, ¿no? Porque generalmente las poblaciones afro que no pueden cambiar su color de piel son las mismas que por ese rechazo histórico son las más pobres y a partir de allí se encuentran. Pero ¿qué tenemos allí? Que lo único que puede cambiar es la mentalidad del que entiende que el otro no merece, porque la humanidad siempre va a ser diversa en su propia estructura. Y en el fondo también vemos cómo estos discursos nos devuelven a la idea que traemos desde la Edad Media, en la que la colonización nos dibuja un retrato del mundo en el que las personas reconocen que hay hombres y mujeres superiores, que el hombre es superior a la mujer y además un sentimiento de... Freire lo trabajaba mucho, ¿no? O sea, la idea de que si yo no puedo cambiar, que a mí me dominen, yo puedo dominar al otro que yo siento más débil. Y todos esos pensamientos están allí. Porque, por ejemplo, los crímenes de odio suelen ser cometidos frecuentemente por hombres blancos de clase media que no pueden llegar a ser millonarios, pero sí pueden darle un golpe a un negro que no quieren que llegue a su barrio, porque al no poder subir de barrio es mejor preservarlo de que otro que él entiende esté más abajo, llegue a ese mismo espacio. Continuamos hablando con la doctora Ana Cristina Bracho. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior.
Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Continuamos en la balanza con la doctora Ana Cristina. Como vimos en el video, cuando hablamos de autismo, hablamos de cosas que suceden de forma maravillosa. Estamos hablando de la riqueza de la neurodivergencia, de una forma muy particular de ver el mundo y de la necesidad que tenemos todos de reconocer a los diferentes, de hacer lo posible por una vida mucho más fraterna, una comunidad respetuosa, que reconozca que otro puede ver el mundo de forma distinta, conocer cuáles son sus características, sobre todo en estos casos del trastorno del espectro autista, para garantizar la inclusión. Estamos hablando de padres comprometidos, profesores comprometidos, Estado comprometido, compañeros y compañeras comprometidos para darle la posibilidad a cualquier persona que esté dentro del trastorno, dentro del espectro del trastorno autista, que pueda desarrollar, que pueda convivir en las mismas condiciones. Esta ley de atención integral a las personas con trastorno del espectro autista abre un espacio de progresividad en materia de derechos humanos, de desarrollo de un aspecto importante, que es la inclusión, sobre todo de los niños y niñas. Habla de el diagnóstico temprano y oportuno, y ahí se tiene que involucrar profesores, familia, Estado, para que esto sea efectivo, que se diagnostique tempranamente para que pueda abordarse con las herramientas que corresponda. El caso de la inclusión. Hablamos un poco de esta ley, cómo desarrolla los derechos de las personas dentro del trastorno. Bueno, yo creo que es una ley realmente muy interesante porque nos va a plantear primero para la gran comunidad que hay en Venezuela de familias con personas autistas, una ventana de entender que el autismo primero no da vergüenza, no es una situación que hay que esconder, sino que hoy en día es una condición que genera una protección jurídica especial. Reconociendo entonces que las personas autistas gozan del mismo catálogo de todos y todas en Venezuela, pero que además tienen unas garantías particulares. Estas garantías particulares son bien importantes, porque en un sentido las vemos acompañadas de otras políticas del Estado contra el bullying y por la inclusión de los niños y niñas en la escolaridad, que es un tema que cada vez ha tenido más importancia en Venezuela. Reconocer que la violencia, la exclusión, la discriminación no pueden entrar a la escuela y que la escuela tiene que buscar las maneras de tener las puertas abiertas para todos y todas, porque el derecho a la educación es universal y además es puerta de garantía de más derechos, que ahí reconocemos el articulado que nos habla del derecho al trabajo,
cuidado de las personas dentro del espectro autista. También creo que es muy importante porque es muy sensible en la Venezuela de hoy ver unos artículos que reconocen que si al autismo médicamente se le ha reconocido que se mejora con una alimentación especial, pues tienen que buscarse los mecanismos para que esta alimentación especial sea accesible a todas las personas autistas. Y esto solamente es posible por el desarrollo de la cláusula que ya teníamos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad que nos quiere decir, en primer lugar, que ese niño, esa persona que se vuelve adulta y su familia no están solas y que deben colaborar en esto el Estado, pero también tenemos que ver ese acompañamiento de iniciativas privadas, no solamente de la empresa, sino de la sociedad y de la comunidad organizada. Creo que es importante también darnos cuenta de dos datos que no lo vemos en el texto de ley, pero es importante que fue una ley aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional que nos refleja el interés de los sectores políticos por una causa fundamental que es la infancia, y cómo semanas después ya veíamos a la Asamblea abrirse por otra ley muy importante que es la Ley de Protección de las Personas con Discapacidades Auditivas. Lo que nos plantea es que hay un tejido social que reconoce colectivos en específicos que está trabajando para unirlos a los marcos de protección, para lo que veíamos, en vez de la competencia, para la colaboración de todos los sectores y para la actualización de nuestra legislación en derechos sociales y también en esa idea de la protección de la familia que es central a nuestra cultura. Ciertamente hablabas de algo importante. En cuanto a la ley, la aplicación de esta normativa incluye la participación de la comunidad de forma activa para lograr que la inclusión, sobre todo de los niños y niñas que han sido diagnosticados o están siendo diagnosticados dentro del espectro autista, tengan las herramientas y el acompañamiento necesario de toda la comunidad. Porque no solamente, lo digo, bueno, en mi familia hay personas con trastornos del espectro autista y ha sido muy complicado el tema escolaridad, porque bueno, por las características propias de la forma diferente de ver el mundo, ¿no? O sea, tiene una forma diferente de ver el mundo y eso les hace difícil la adaptación mutua, tanto de las personas neurodivergentes al grupo como del grupo que cree no tener alguna neurodivergencia o llamarse neurotípicos con la persona que tiene este tipo de trastorno. Pero la comunidad tiene un papel importante. ¿Por qué lo digo, Ana Cristina? Porque la experiencia es muchos padres que dicen, ¿por qué yo tengo que adaptarme? Que se adapte esa persona. O ¿por qué mi hijo tiene que adaptarse? Yo lo he visto y lo han visto muchos padres y madres y personas cercanas a situaciones de este tipo en los que la competencia, el valor de la competencia es negativo en las escuelas y no permite la sensibilización. En este caso, ¿qué es más importante? ¿Realmente que tu hijo aprenda a convivir con diferentes o que tu hijo conserve esa idea de que es superior a los demás? Claro, y es súper interesante porque una de las cosas que vemos como franca evolución es que ya no se reconoce la posibilidad de tener cuarticos donde hay personas que las excluimos de la foto, que las sacamos de la sociedad y que incluso le desconocemos el derecho a la educación, el derecho a la participación, etc. En este concepto, en este paradigma que está evolucionando, las personas en su diversidad, en este caso las personas del espectro autista, tienen derecho a ser tratados como seres y ciudadanos con plenos derechos, por lo tanto no pueden ser excluidos, que eso es muy importante porque nos cambia la manera de pensar de que, bueno, de que los vamos a llevar a un espacio en el que ellos no van a estar dentro del resto
de la sociedad y ahí van a estar mejor, porque también a veces esas ideas tienen como una lógica un poco caritativa. No, son parte de la sociedad. Ya Naciones Unidas dice que el 1% de las personas en el mundo son en algún grado miembros del espectro autista. Se reconoce desde el siglo XX que estas condiciones se han diagnosticado cada vez más temprano, y cómo cambia el trato que le damos a una persona en el espectro, porque la sociabilización, la participación, la noción de persona responsable, activa y valiosa hace que la vida, que es el derecho central de estas personas, sea cada vez más productiva, feliz, y le quita esa idea de vergüenza que acompañó a todas las personas con discapacidad durante tantos siglos, ¿no? Y creo que ese es un gran compromiso nacional, y es decir, nadie da vergüenza y todos somos bienvenidos, y llamar a las cosas por su nombre, como vemos estas iniciativas en la Asamblea, ayuda a eso. Tener autismo no es una condición que limite derechos, es una condición que da derecho, que creo que en el fondo es el nuevo lenguaje de esta ley. Y es el lenguaje de tengo derecho a ser diferente. Nací diferente, pienso el mundo diferente, mi estructura neurológica es diferente, acéptame como soy. Doctora Ana Cristina, gracias por habernos acompañado en este tema tan importante. A toda la comunidad, a todo el país, a todas las familias, la mayor sensibilización con todos nuestros hijos, nuestros familiares, con la comunidad. Nosotros tenemos que garantizar el derecho a ser diferente. Estos niños, niñas, adultos que son diagnosticados también en edad adulta tienen derecho a que se les reconozca como personas que piensan de una manera diferente y que ven el mundo de otra manera. Un saludo, porque además es asombroso y es una extraordinaria noticia tener con nosotros a personas dentro del trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, Ana Cristina, gracias a todos.